Hola amigos, buenos días. Una pregunta que ha intrigado durante muchos años a los especialistas en propedéutica y etología veterinaria es ¿qué piensan los gatos sobre los humanos? Esta pregunta tiene muchísimo intríngulis, hay muchísimo que hablar sobre este tema y hablar con fundamento no es fácil. Por eso en este vídeo os voy a hablar de los últimos trabajos, en concreto me centraré en uno que considero que es muy importante y que aporta nuevas conclusiones, nuevos puntos de vista que nos ayudan a entender lo que va a pensar vuestro gato o los míos sobre nosotros, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Básicamente lo que os voy a contar en este libro es un pequeño resumen del libro Cat Sense, un libro recientemente publicado por John Broshow. John Broshow es un catedrático de etología veterinaria de la Universidad de Bristol en Inglaterra, asesor de National Geographic, es una persona de reconocidísimo prestigio. Básicamente, este hombre lo que ha demostrado es que hay una clara diferencia entre los perros y los gatos. Los perros ven a los humanos como especies distintas, nos ven como una especie diferente. Y esto se ve de manera muy clara a la hora de jugar. Un perro no juega igual con un humano que con otro perro. En cambio, en el caso de los gatos de entrada nos van a ver como de su misma especie. El gato interacciona prácticamente igual con nosotros que con otros gatos. A la hora de jugar y demás, nos ve, digamos, como un igual. Otro punto también interesante es que mucha gente piensa que el gato se siente como superior a nosotros. Eso, según demuestra este hombre, no es del todo cierto, pero sí que nos consideran como una especie, no voy a decir que inferior, pero sí un poquito más torpe. Por ejemplo, en la mentalidad del gato es inaudito algo que hacemos los humanos de forma habitual, que es tropezarnos unos con otros. Esto a los gatos les llama muchísimo la atención. Un gato veréis que es rarísimo que se tropiece con otro, a no ser que estén jugando y tengan un pequeño accidente. Pero eso que nosotros a lo mejor andando tropezamos, esto al gato le llama muchísimo la atención. Luego también este autor demuestra en el libro de que los gatos son muchísimo más inteligentes de lo que nosotros pensamos. El gato tiene en su zona límbica del cerebro una serie de neuronas que le permiten, de forma muy similar a como hacen los perros, interpretar nuestros actos, nuestros gestos, nuestras emociones. Es cierto que al considerarnos como una especie igual a ellos, a veces no parece que nos estén prestando atención. Es eso que el gato te mira de reojo, tú te diriges a él y el gato parece que nunca te responde. No te responde no porque no te haya oído, sino porque no siente ese grado, a lo mejor, de cierta sumisión que siente el perro al considerarnos especie distinta. El gato, al considerarte como igual, te dice: dime lo que quieras, que yo responderé cuando yo quiera, que también hay que decirlo. Y luego hay una característica que une muchísimo a la forma de pensar de gatos y humanos, y es que el gato es un animal tremendamente padecedor de estrés. El gato se estresa muchísimo, de hecho se estresa sin que nos demos cuenta, pero hay pruebas más que evidentes de que esto es así, y esto se ve en las clínicas veterinarias, porque hay enfermedades que conoce cualquier veterinario que están íntimamente ligadas con el estrés. Por ejemplo, todo lo que son incrementos, que cada vez hay más, de dermatitis y cistitis, tienen como origen en muchísimas ocasiones situaciones de estrés. Y esto es algo que el gato, por decirlo de alguna manera, ha heredado del humano. Antiguamente el gato no parecía que se estresaba tanto. Esto nos da a pensar, y es una de las conclusiones del libro de John Broshow, que el gato piensa cada vez más parecido a nosotros y lo manifiesta mediante esta forma, como es el estrés, una enfermedad que es de muy difícil diagnóstico, pero que vemos sus consecuencias en la clínica veterinaria. De cualquier manera, en este vídeo os explicaba cómo podéis calmar el estrés y la ansiedad en los gatos mediante trucos de manejo muy sencillos. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.